Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy le vamos a hablar de la competencia más importante del siglo XX, que no fue ni el Mundial de Fútbol ni las Olimpiadas, sino fue una carrera que se llamó la carrera espacial. Fue una competencia en la que más dinero se invirtió, se gastaron miles y miles de millones de dólares y el primer premio, la medalla de oro, era poner un hombre en la luna. Esa carrera puso a la humanidad a soñar. Soñábamos en el espacio, soñábamos que íbamos a ir a Marte, que íbamos a explorar el espacio exterior, y llenó a la humanidad de expectativas. Quizás eso no fue así, se llegó a la luna, pero vamos a ver, nosotros seguimos aquí abajo. Pero esa carrera produjo muchísimos cambios. Les voy a decir, por decirle uno menor, que se generaron por lo menos 15.000 palabras nuevas en el vocabulario, porque se inventaron montones de cosas o montones de procedimientos a los cuales había que ponerle nombre. Y en este programa vamos a hablar del inicio de esa carrera, los pasos previos y cómo comenzó esa carrera. Si ustedes ven allá ese astro, ese trofeo, esa medalla dorada que es la luna, bueno, uno la ve cerquita, uno la ve como, oye, qué fácil es llegar. Yo se las voy a colocar ahí, la luna al lado de la Tierra en escala real, ¿no? Ustedes la ven ahí y ven que más o menos la luna tiene como la cuarta parte del diámetro de la Tierra, pero tiene 49 veces menos volumen. El volumen está en función del radio del cubo. Total es que la Tierra es mucho más voluminosa y además es más pesada porque es más densa. Pero si yo se las pongo en escala real a la distancia, vean la Tierra y vean ese puntico que está allá lejos, es la Luna. Está en promedio a 384.000 kilómetros de distancia, que es dificilísimo. O sea, si yo les doy a ustedes un fusil, una escopeta y les digo apúntenle a la Luna y dispárenle, es dificilísimo acertar porque está lejísimo y las escalas y los tamaños son como se los estamos mostrando ahí. Y eso que les estoy diciendo, es que si les doy una escopeta para que le disparen a la luna, es el libro de Julio Verne que se llama De la Tierra a la Luna. La Tierra a la Luna se trata de que en Estados Unidos, el Gun Club, o sea, el club de las pistolas o el club de los cañones, decide construir un cañón gigantesco y dispararle a la luna una bala y pegarle a la luna un balazo. Al final, va cambiando en la novela, se la recomiendo que la lean porque es muy distraída, está llena de humor y de cosas agradables. Al final transforman la bala en un proyectil y meten a 3 hombres adentro y lo disparan. Pero ¿qué es lo asombroso de esa novela? Bueno, ellos disparan a los 3 hombres en la bala, pero ¿de dónde sale la bala? ¿Dónde construyen el cañón? Miren, amigos míos, en el estado de Florida, cerquita de Tampa. Y ustedes saben a qué distancia está eso de Cabo Kennedy, más o menos a 213 kilómetros de distancia. O sea, como decirles ahí mismito. Julio Verne la pegó casi el sitio exacto de donde iba a salir la nave espacial. Pegó que iban a ir 3 hombres. Y además pegó que en la novela la bala falla. Entonces no pega en la luna, sino queda orbitando. Y da unas cuantas vueltas a la luna. Y después regresan a la Tierra y caen en el Océano Pacífico. Y así fue el primer viaje a la luna tripulado, que no descendió, que es el Apolo 8. Ahí les mostramos el sitio donde cayó. Les cuento esto porque había un muchacho que había nacido en el año de 1912 que le encantaba ese libro y se la pasaba leyendo ese libro. Ese muchacho nació en Alemania, hoy en día pertenece a ese sitio donde nació Wittlitz, a Polonia, y este muchacho leía ese libro con avidez y le encantaba y le regalaron un telescopio cuando hace su confirmación y el muchacho se la pasaba viendo a la luna y quería construir algo, quería llegar a la luna. Experimentaba desde niño. Una vez le puso un cohete a un carro y salió ese carro disparado, un carrito de juguete por supuesto, disparado, que incendió unas cosas y tuvo que venir la policía. Y ese muchachito se llamaba Wernher von Braun. Wernher von Braun es considerado el padre de la cohetería moderna y él se inspiró desde niño con estas lecturas de Julio Verne. Entonces él estudia ingeniería mecánica y siempre tenía el afán de que él quería hacer algo por llegar a la luna, construir algo, a lo mejor llegar él mismo, no sé cómo sería su sueño sus sueños juveniles. Él incluso asistía a todas las conferencias. Él asistió a una conferencia de un señor Picard, que había sido el hombre que más alto se había elevado en un globo, que se había elevado como a 50 kilómetros. Después se pone a trabajar con otro científico que se llamaba Hermann Oberth, que era otra persona que era como él, obsesionada o fanática, como ustedes quieran, aficionada a los viajes espaciales, y en 1929 construyeron un cohete que voló varios kilómetros de altura y estaba metido en ese mundo. Entonces, como estamos en Alemania, él quiere trabajar en eso. Todavía no había llegado Hitler al poder y él comienza a trabajar con el ejército alemán en la construcción de cohetes.
Cuando llegan los nazis al poder, cuando llega Hitler, él sigue trabajando ahí, él estaba ahí antes de Hitler y siguió trabajando después de Hitler. Entonces, se construye un centro de investigación de cohetes secreto en un sitio, que se lo mostramos ahí en el mapa, que ahorita queda en la puntica de Alemania, que se llama Peenemünde. Entonces, ahí se construye ese sitio de investigación y a él lo nombran director técnico. Él tenía miles de personas a su cargo, investigando la construcción de cohetes. Después viene ese disparate tan gigantesco que es la Segunda Guerra Mundial, donde murieron tantas decenas de millones de personas, y a él lo combinan a inscribirse en el partido nazi. Él lo dice en su biografía, que a él fueron y le dijeron, mira, te tienes que inscribir en el partido nazi, y él vio que estaba en riesgo la pasión de su vida, que era la cohetería. Si él no se inscribía, incluso tranquilamente su vida hubiera caído hasta en prisión o en alguna cosa, y él se inscribe en el partido nazi. Pero lo peor no es eso, sino que años después también van y le dicen que se tiene que inscribir en las SS, en esas fuerzas terribles. Él le dice, mira, yo no tengo tiempo, yo me dedico a la investigación. Le dice, no, aquí no es cuestión de tiempo, tú vas a seguir haciendo lo que tú quieras, pero te tienes que escribir en las SS. Y él se escribe en las SS. Es por eso que dicen que él tiene un pasado muy controversial, porque cuando comienza la guerra, esos desarrollos en Peenemünde, que están construyendo los cohetes y desarrollando los cohetes, lo hacían con mano de obra esclava, o sea, prisioneros, judíos, ese tipo de cosas los llevaban a construir en condiciones infrahumanas y eran los trabajadores y murieron miles, porque después incluso cuando los aliados descubren ese sitio, lo bombardearon y por supuesto los primeros que morían eran los prisioneros. Entonces quedamos que se comienza esa Segunda Guerra Mundial. Hitler, como les he comentado en alguna ocasión, la tenía perdida. Bueno, desde el principio la tenía perdida, pero la terminó de perder con dos errores garrafales. Uno cuando ataca a Rusia, que genera un segundo frente, y el otro cuando los japoneses atacan a Pearl Harbor, que entran los Estados Unidos en la guerra. Pero vamos a hacer una primera pausa y vamos a ver cómo se desarrollan en este sitio Peenemünde los primeros cohetes modernos que volaron al espacio. Una pausa y seguimos hablando de los inicios de la carrera espacial. Amigos, seguimos hablando del inicio de esta carrera espacial y estamos en la Segunda Guerra Mundial. Hay un día del cual se han hecho muchísimas películas, que es lo que se llama el día D. Es el día que los aliados desembarcan en Normandía. Eso fue el 6 de junio del año 1944. Cuando llega ese día D, todavía este centro de Peenemünde no había lanzado la primera bomba ofensiva, el primer cohete ofensivo hacia los aliados, hacia Inglaterra, hacia Londres, que era hacia donde ellos dirigían sus principales bombardeos. Pero una semana después, exactamente el 13 de junio, lanzan lo que se llamaron las B-1. B-1, se los pongo ahí escrito, cómo se escribe en alemán, pero significa venganza 1 o represalia 1. Eran las armas de represalia. Las B-1 eran unas bombas volantes, eran no tripuladas, eran lanzadas en rampas. En una rampa salían aquellas bombas, tenían como 140 rampas que habían construido antes de lanzar la primera por toda Europa, pero eran rampas fijas. Entonces ellos lanzaban sus bombas que iban como a 600 kilómetros por hora de velocidad, iban volando y caían en Londres. Pero esa velocidad era la velocidad más o menos de los aviones y eran fáciles de detectar por los radares y las rampas de lanzamiento también eran fáciles de detectar. Entonces los aliados por una parte van neutralizando las bombas que lanzaron miles. Muchas cayeron en Londres, produjeron miles de muertos ciertamente, pero miles de bombas, muchísimas bombas, fueron interceptadas tanto por el fuego antiaéreo como por los aviones ingleses que en el aire las destruían. Y después las 140 rampas de lanzamiento las fueron destruyendo una a una hasta que no quedó ninguna. Pero Von Braun estaba ya en Peenemünde desarrollando ya lo que se llamaron las B-2. Las B-2 son el primer misil balístico de la historia de la humanidad. Balístico es porque después de que lo impulsan los cohetes, tiene una trayectoria de bala, ya va por gravedad y cae. Y tiene la característica, así como les dije, que las bombas B-1 volaban a 600 kilómetros por hora más o menos, esto no, amigo mío, esto volaba entre 5 y 6.000 kilómetros por hora. Ustedes saben que la velocidad del sonido está cercana a los 1.000 kilómetros por hora. Bueno, esto volaba 5 o 6 veces más rápido que la velocidad del sonido. Imagínense ustedes que una bomba de esas B2 lanzada desde Alemania
tardaba 5 minutos en caer en Londres. Cuando caen las primeras, miren, los londinenses y el ejército y la inteligencia se quedan asombrados, porque aquellas bombas, les cuento, subían ya al espacio, o sea, subían a 96, 100 kilómetros de altura. Y eso es hasta ahí, eso es lo que se considera ya el inicio del espacio, eso es lo que se considera la altura de la atmósfera. Vamos a decir que el espacio es esa parte pues, más arriba de la Tierra donde no hay atmósfera. Entonces estas bombas llegaban a ese límite del espacio, subían 96, 100 kilómetros y caían en Londres. Cargaban como 1 tonelada de explosivos. Cuando caen las primeras, imagínense ustedes han visto muchas veces cuando vuelan los aviones supersónicos, que uno los ve pasar y después es que escucha el ruido. Y eso que los aviones supersónicos vuelan 2 o 3 veces la velocidad del sonido. Esto volaba 6 veces la velocidad del sonido. O sea que después de que explotaba, al rato entonces era que se oía el ruido de la bomba y aquella destrucción. Entonces los ingleses primero dicen, para evitar publicidad negativa, dicen que no, que eran cañerías que explotaban. Pero bueno, ya la gente se empieza a dar cuenta que no son cañerías, sino que son bombas. Pero eso tampoco iba a cambiar el curso de la guerra. La guerra estaba perdida. O sea, los rusos venían avanzando por un lado, los aliados ya habían desembarcado y venían avanzando por el otro. Y bueno, los alemanes, los nazis, estaban absolutamente perdidos. Entonces llegamos a que ya los rusos están como a 160 kilómetros de Peenemünde y los científicos que están ahí están bajo la vigilancia de las SS, estaban pendientes de que no se fugaran. Pero von Braun logra fugarse con un grupo. Y ellos, por supuesto, lo que aspiraban era a caer en manos, en todo caso, de los americanos, jamás de los rusos. Los rusos, como ustedes saben, después los soviéticos colocaron lo que se llamó la cortina de hierro y esclavizaron a todos los países que quedaron ahí, los tuvieron manipulados y dominados. Entonces, todos estos científicos sabían que les iba a ir mejor cayendo en el lado capitalista que en el lado comunista. Entonces ellos huyen. Von Braun en ese momento, ahí se lo mostramos en una foto, se había fracturado un brazo. Y el hermano de él encuentra a las tropas americanas. O sea, los Estados Unidos tenían un plan que llamaban la operación Paperclip, que era agarrar a esos científicos que habían construido esas bombas y esas armas que estaban adelantadas años con relación a las armas que ellos tenían. Entonces el hermano, capturado por esas fuerzas, y él le dice, miren, yo soy hermano de von Braun, el que inventó las bombas B2 y él quiere rendirse. Entonces, bueno, pues eso fue, como dirían, pedrada en ojo de boticario. Agarraron los norteamericanos a von Braun y se lo llevaron para los Estados Unidos, se lo llevaron a un sitio que se llama Fort Bliss, en Texas, cerca de la ciudad de El Paso. Entonces ahí lo empiezan a meter en programas militares. Ellos estaban ahí medio confinados, no podían salir de las facilidades sin un permiso especial, y él ahí está escribiendo artículos de exploración espacial y ayudando al desarrollo de cohetes. Ahí se lanzan varias bombas de esas B2 con fines científicos, meten animalitos y cosas para estudiar el comportamiento en el espacio, y comienza la guerra de Corea. Entonces, cuando comienza la guerra de Corea, él lo trasladan a otro sitio y ahí desarrolla los primeros misiles que eran capaces de transportar bombas atómicas. Pero ya estamos iniciando esa carrera espacial que los Estados Unidos planifica colocar el primer satélite con motivo de hacer estudios geofísicos, pues de estudiar la Tierra, empiezan a desarrollar esas cosas, ¿no? Pero en ese momento no existía la NASA y nuestro amigo von Braun estaba en el ejército y la Marina es la que está desarrollando ese tipo de cohetes y ese es para lanzar el primer satélite. Pero viene, amigos míos, el primer hito en la Guerra Fría, pues el primer trofeo que cayó como un balde de agua fría en los Estados Unidos. El 4 de octubre del año 1957, la Unión Soviética lanza un cohete y coloca el primer satélite en órbita, que se llamó el Sputnik 1. El Sputnik empieza a darle vueltas a la Tierra, pues, le daba una vuelta cada 96 minutos o así, o sea, un poquitico más de hora y media, y eso le cae a los Estados Unidos como un balde de agua fría. Vamos a decir, ese primer trofeo de la carrera espacial se lo llevan los rusos con el Sputnik 1. Entonces en Estados Unidos se sienten humillados. O sea, yo he visto entrevistas que le hacen a la gente y dicen, no, aquí alguien no está haciendo su trabajo. Pero viene el segundo balde de agua fría. No había pasado un mes, un día menos de un mes. El 3 de noviembre lanzan el Sputnik 2. El Sputnik 2 lo lanzan el 3 de noviembre y llevaba dentro un ser vivo.
llevaba adentro la perra Laika. Vamos a decir, una perrita que se llamaba Laika, era una perra callejera que la recogieron y las entrenaron. De ellos decían que los perros callejeros eran más resistentes, preferían experimentar con perros callejeros que con perros de raza. Y la entrenaron y la metieron en su satélite y la pobre perrita, la idea era que estuviera varios días, pero murió a las 5 o 7 horas, pero dio varias vueltas a la Tierra hasta que murió de estrés y de calor. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta carrera espacial cuyo trofeo principal era la Luna. Una pausa que ya venimos. Amigos, seguimos hablando de esta carrera espacial cuyo trofeo, les repito, era la Luna. Entonces, habíamos hablado de que los Estados Unidos habían sufrido ese par de humillaciones con el Sputnik 1. Le digo, el Sputnik 1 pensaba cerca de 86 kilos, estuvo como más de 3 meses dándole vueltas a la Tierra, creo que hizo como 1400 órbitas. Y después el Sputnik 2 con la perra Laika, que pesaba mucho más, pesaba varios cientos de kilos, y también estuvo orbitando la Tierra varios meses. Y llegan ellos desesperados, querían lanzar su primer satélite, pues porque era una especie de humillación universal. El mundo decía, ¿cómo es posible que esta potencia de Estados Unidos se le haya ido adelante a la Unión Soviética? Entonces preparan su lanzamiento para el 4 de diciembre, un cohete que se llamaba el Vanguard. Ahí les muestro una noticia de prensa del 4 de diciembre, el lanzamiento del Vanguard. Pero después lo aplazan para el 5 y después lo aplazan para el 6. Y el 6 de diciembre entonces se lanza ese primer satélite americano que pesaba 1,5 kilos. En ese momento estaba gobernando la Unión Soviética Nikita Khrushchev, y él decía que ese era un satélite pomelo, un satélite toronja, porque era una cosita pequeñita que pesaba 1,5 kilos. Y en Estados Unidos estaba gobernando, el presidente era Eisenhower. Entonces, cuando llega el 6 de diciembre, que va a lanzar su satélite pomelo, amigos míos, la humillación completa. Ahí se termina de ser el desastre para los Estados Unidos. Cuando viene la cuenta regresiva y encienden los motores, aquel cohete sube, pero un poquitico así, y explota. Y el satélite empieza a transmitir por ahí botado en algún sitio, pero no se elevó más de unos centímetros del piso el cohete. Entonces llaman a este personaje Von Braun y le dicen, mira, tenemos que poner un satélite en órbita en 30 días porque esto es la humillación absoluta. Bueno, no se tardaron 30 días, se tardaron un poco más, y ya el 31 de enero, el 1 de febrero, lanzan el primer satélite americano, ya pesaba como 13, 14 kilos, lanzan el primer satélite, que es el Explorer 1, y logran que orbite a la Tierra. Ahí les muestro una foto muy famosa que salen 3 científicos, entre ellos Von Braun, cargando una réplica del cohete que diseñó Von Braun, que lanzó al Explorer al espacio. Pero entonces estamos en plena carrera espacial y todos sabían que ahorita venía el siguiente premio, que era poner el primer hombre en el espacio. Los rusos, como les dije, experimentaban mucho con perros, ¿no? Y les digo, una vez más, perros callejeros. Y habían mandado varios, entre eso hay unos muy famosos que todavía tienen el récord de ser los animales que más tiempo han estado en órbita, que son las perras Brisita y Ámbar, que estuvieron 22 días dándole vuelta a la Tierra. Y los Estados Unidos experimentaban con monos, con chimpancés. En particular hay un chimpancé que se llama Ham, se los muestro ahí porque lo van a conseguir en todas partes, que había nacido en julio del 56 y murió en enero del 83, era camerunés, lo seleccionaron entre 40 chimpancés y lo entrenaron. Ustedes saben, bueno, los chimpancés muy parecidos a nosotros y son muy entrenables. Dicen que es el animal más inteligente con los delfines. Entonces lo entrenaban de que para una lucecita él tocaba un botoncito aquí, para una cosita, otra cosa, hacía otra cosa allá. Entonces lo lanzan al espacio, vamos a decir, en enero de 1961. Y el monito arriba sigue las instrucciones y se demuestra que funciona cerebralmente completamente bien y que en el espacio no había que esperar nada raro, sino que los seres humanos se iban a comportar normalmente. Pero miren, amigos míos, viene otra humillación más para los Estados Unidos. En abril, el 12 de abril, los rusos lanzan al primer hombre al espacio, a Yuri Gagarin. El mundo asombrado. Lanzan un cohete, el cohete en una cápsula. Está este hombre, Yuri Gagarin, le digo Yuri Gagarin, era un hombre muy bajito, porque uno de los requisitos para ser astronauta es no ser muy alto. Gagarin medía 1,57, era un hombre pequeñito. Entonces lo lanzan en su cápsula, le da una órbita a la Tierra. Cuando está reentrando a la atmósfera tiene un pequeño problema y no cae en el sitio donde tenía que caer. Cae como a 110 kilómetros del sitio donde lo estaban esperando.
La forma de aterrizaje de los rusos era que cuando venía la cápsula entrando a la atmósfera, después de que entraba a la atmósfera y se estabilizaba, entonces eyectaban a nuestro astronauta en un paracaídas. Entonces él caía en su paracaídas suavemente. Bueno, este hombre cayó a 110 kilómetros del sitio donde estaba previsto, y unos campesinos, unas campesinas que lo vieron se quedaron asombradas, que es una cosa que viene por el espacio con un hombre vestido de anaranjado, y cuando llegan le dice, ¿usted viene del espacio? Y le dice, sí, pero no se asusten que yo soy ruso. Pero bueno, amigos, este es el inicio de la carrera espacial. 23 días después, los Estados Unidos lanzan a su primer hombre al espacio, que es Alan Shepard, que ni siquiera le dio la vuelta, no dio una órbita, sino fue un vuelo suborbital. Salió de Cabo Kennedy y cayó en el océano Atlántico. Estuvo en el espacio 15 minutos. Y una vez más, Nikita Khrushchev se burlaba diciendo que ese era un salto de pulga. Ellos le habían dado ya una órbita al espacio y pasaron unos meses y lanzaron un segundo astronauta que dio 17 órbitas a los rusos, y los americanos se fueron quedando rezagaditos. Al poco tiempo llega Kennedy al poder y lanza como el reto, lanza el guante. Dice, vamos a proponernos a llevar un hombre a la luna antes de que termine esta década. Y ahí, amigos míos, comienza con mucho más impulso y con mucho más intensidad esta carrera espacial, pero de eso se lo vamos a hablar en otro programa. Y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, amigos, nosotros vivimos en un mundo de competencias. Por supuesto, las competencias tienen que ser competencias sanas, pero si estudiamos desde el evolucionismo de Darwin, toda la vida de todos los seres vivos es una competencia por la supervivencia, por la alimentación. Nosotros como seres humanos tenemos que canalizar esas competencias sin hacernos daño los unos a los otros. Pero ciertamente que cuando hay competencia hay mucho más efectividad, las cosas se hacen mejor y se desarrollan más la ciencia. Y esta carrera espacial, les voy a decir, dentro de todo lo horrible que fue la Guerra Fría y lo horrible que son las guerras, y además podemos aceptar las críticas de que se gastaron miles y miles de millones de dólares mientras había un mundo hambriento, pero esta carrera espacial fue una competencia que realmente le aportó muchísimo a la humanidad. O sea, le aportó en conocimientos y en desarrollo de una serie de áreas que influyen actualmente en nuestra vida. Y el mensaje de este Educando a nuestros padres es ese: mire, tenemos que estimular la competencia. Una sociedad, para ser próspera, tiene que ser competitiva, tiene que haber competencia, tienen que haber diferentes personas tratando de mejorar la misma cosa para que nos beneficiemos todos de su esfuerzo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.